Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Tengan ustedes una cordial bienvenida en esta mañana. Entramos a una nueva semana y hoy estamos ya en el primer día de la semana. Vamos a iniciar, como de costumbre, los estudios que tenemos para el día de hoy y para toda esta semana. Bienvenidos todos una vez más, y antes de iniciar el estudio, vamos a invitarlos ahí donde se encuentren para poder tener palabras de oración hacia nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la misericordia que tienes, Señor, hacia nosotros. Y en esta mañana suplicamos siempre, Padre, que nos puedas instruir a través de tu Espíritu Santo y nos puedas dar a entender y comprender tu palabra en esta mañana. También, Señor, rogamos en esta mañana por todos mis hermanos, por todos mis amigos, por todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje y puedan también llegar a entender tu palabra, y que todos juntos podamos cada día ir creciendo en sabiduría, Señor, que tú creas conveniente cada día que abrimos tu palabra. En esta mañana son favores que te lo pedimos porque confiamos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a iniciar el estudio de esta mañana. Y para toda la semana el estudio se titula La creación del mundo. La creación del mundo, y ahí donde te encuentres, en el momento que puedes escuchar este mensaje, apenas lo puedas compartir con tu familia, con tus amigos, y para que así de esa manera podamos juntos ir entendiendo cómo es que se llevó a cabo la creación de este planeta Tierra, y todos juntos podamos llegar a comprender y no llevarlo por otro camino o por ideas erróneas de personas, de filósofos, de grandes pensadores que nos hagan desviar del principio que está escrito en la palabra de Dios, como se llevó a cabo en el principio de la creación de este mundo. Muy bien, vamos a el título para el día de hoy, en el primer día de la semana que nos encontramos, es En el principio creó Dios. Es el título del estudio para el día de hoy. En el principio creó Dios. Y para ello vamos a ir a resolver dos preguntas que están dadas en este estudio. Y una de ellas es: ¿qué dice la Biblia acerca de la semana de la creación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la semana de la creación? Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 1, versos 1 al 5. Génesis capítulo 1, verso 1 al 5, dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, cuando vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, vemos que todo tiene un inicio. Cuando dice en el principio creó Dios, es que estamos yendo al inicio de la creación, el inicio de la creación de nuestro planeta en el cual todos nosotros vivimos. Y fue nuestro Señor quien fue el creador de este planeta, en el mundo del cual nosotros vivimos. Y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos ahí en el principio, cuando fue creado nuestro planeta Tierra, todo, dice la palabra, que estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían
toda la faz del abismo. Todo era oscuro y todo estaba desordenada. ¿Quiénes estaban creando o quiénes fueron los creadores del principio? Estaba el Padre y el Hijo como iniciadores o como en el principio los primeros y los que dieron este fundamento, el arreglo, por decirlo así, y la creación de este mundo. Y vemos que la semana fue una creación de Dios. La semana que habla en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, podemos notar que en la palabra de Dios, en el principio, en el inicio de la creación, los días de la semana que hoy en día conocemos con un nombre, ya que en el principio no fue así, con un nombre, entonces vemos que un día está conformada por una tarde y una mañana. Un día está conformada por una tarde y una mañana. Nada ha cambiado hasta el momento. Los días también están formadas por una tarde y la mañana. Entonces se mantiene todo igual desde el principio y vemos entonces que en el principio fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios y el Padre, estuvieron en la creación del universo. Vamos a leer el testimonio Exaltad a Jesús, la página 46. Dice, ¿de qué manera realizó Dios la obra de la creación en 6 días literales? Es algo que nunca ha revelado a los mortales. Su obra creadora es tan incomprensible como su existencia. Entonces, vemos aquí en la inspiración divina, Exaltar a Jesús, página 46, de que la manera que realizó Dios la obra de la creación en 6 días literales es algo que nunca ha revelado a los mortales. Si bien es cierto, hasta donde nosotros podamos ir a la palabra de Dios, encontramos la semana de la creación, que es una semana literal, algo que se dio en el momento y que no es, por decirlo así, no es una semana de que tiene otra representación, sino que es una semana literal, algo que sucedió en sí mismo y que fue obra de la creación de Dios. Su obra creadora, dice, es tan incomprensible que no se puede comprender como su existencia. En el libro de la educación, la inspiración divina nos escribe en la página 125, dice, la inspiración declara que cada de uno de esos periodos, refiriéndose a la semana de la creación, ha sido un día compuesto de mañana y tarde, como cualquier otro día transcurrido desde entonces. Entonces, podemos llegar a entender de que en el principio, la semana de la creación que está escrito en la palabra de Dios es una semana literal. Una semana literal y está compuesta de tarde y mañana y Dios es el creador. Entonces, podemos responder a esta pregunta, ¿no? Que la semana de la creación es literal y está compuesta de tarde y mañana y Dios es el creador. Y hay mucho misterio, algo que aún todavía no se ha llegado a comprender, porque hay muchos filósofos, hay muchos estudiosos que hablan de la semana de la creación, que no está compuesta por una tarde y una mañana. Muchos alegan diciendo de que un día o los días que fueron creados en aquel tiempo ya no son los mismos de hoy, que ha cambiado.
Si bien es cierto, hay un enemigo que está detrás de todo esto, haciendo de creer al ser humano de que todo ha sido cambiado o está extorsionando o está engañando a la raza humana, diciéndole que la semana no es una semana literal, sino que la creación tiene miles y millones de años. Entonces podemos llegar a entender en esta mañana que la semana de la creación fue el principio de nuestro mundo en el cual nosotros hoy en día vivimos aquí. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, entonces vamos a ir a una segunda pregunta del estudio de esta mañana. Dice lo siguiente: ¿cómo revela Dios el hecho de que Él es el creador de los cielos y la tierra? ¿Cómo revela Dios el hecho de que Él es el creador de los cielos y la tierra? ¿Cuándo se originó el ciclo semanal de 7 días? Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, versos 3. Hebreos, capítulo 11, el verso 3. Dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a volver a leer este versículo de Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se veía, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante lo que está hablando la palabra del Señor. Y también en el libro de Romanos, el capítulo 1, Romanos, el capítulo 1, verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para poder decir que no podemos ir al principio y dejar que la palabra nos diga que Dios es el creador de la semana literal y hecho visibles de las cosas invisibles, y no tenemos excusa, dice Pablo a la iglesia de los romanos. La inspiración divina en el espíritu de profecía, el tomo 1, la página 85, dice también que la primera semana en la que Dios realizó la obra de la creación en 6 días y descansó en el séptimo día, fue igual a las semanas subsiguientes. El gran Dios, en sus días de creación y día de descanso, midió completamente el primer siglo, y acá quisiera enfatizar esta parte de esta cita. Dice: el primer siglo como un modelo para las semanas sucesivas hasta el fin del tiempo. Entonces, podemos nosotros llegar a entender de que la primera semana de la creación llegó a ser un modelo. Dice: el gran Dios en sus días de creación y día de descanso midió completamente el primer siglo como un modelo para las semanas sucesivas hasta el fin del tiempo. Llegamos entonces de que concluimos que la semana de la creación en el principio que Dios creó, esa semana sirve como un modelo para todas las semanas sucesivas hasta el fin del tiempo, hasta el fin del tiempo.
Nada ha cambiado lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que está escrito en la inspiración divina a través de los testimonios del Espíritu, profecía. También dice en el testimonio Patriarcas y Profetas, la inspiración divina también habla en esta mañana, dice, al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo, escuchemos a esta parte, como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás consistió en 7 días literales, se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo día Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo en Éxodo 28, y después de estipular lo que debe hacerse durante los 7 días y lo que no debe hacerse el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales, mis queridos amigos. Qué hermoso es escuchar cómo es que se dio inicio la semana de la creación en el principio, cuando vemos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo como autores de la creación de la semana literal. Entonces, no podemos decir y no podemos comentar algo que no está escrito, diciendo que la semana no ha sido una semana literal, que hoy en día ha cambiado, que hoy en día ya el tiempo ya no es igual como en los días. Podemos comentar y decir de que hoy en día el cuerno pequeño ha cambiado y está haciendo creer a muchos seres humanos de que los tiempos ya no son iguales, porque él lo designó así, queriendo cambiar los tiempos y la ley, dando a entender al ser humano de que el día séptimo, porque así lo encontramos en la semana de la creación, en el día séptimo Dios reposó de la obra de su creación. La semana literal está compuesta por una semana de 6 días literales, donde vemos al Creador creando las cosas visibles, de las cuales eran invisibles, y tenemos el día séptimo, un día donde Dios descansó, no porque Dios se cansa, sino que nos da ejemplo y para ese día que todas sus criaturas lo puedan observar, recordando la semana de la creación que Dios había realizado. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana hemos estudiado en el principio Dios creó y nos estamos dando cuenta de que la semana de la creación de Dios es una semana literal, compuesta de tarde y mañana. Por lo tanto, entonces podemos llegar a entender y concluir que un día está compuesto por una tarde y mañana y empieza desde la puesta de sol a puesta a sol. No como nos han hecho dar a entender que el día empieza a las 12 de la noche y termina nuevamente a las 12 de la noche. Todo lo contrario. Entonces vamos a ir a responder esta pregunta donde dice, ¿cómo revela Dios el hecho de que Él es el creador de los cielos y la tierra? ¿Cuándo se originó el ciclo semanal de 7 días? Vamos a responder que a través de las cosas hechas o creadas y desde la creación del
universo. Desde la creación vamos respondiendo esta pregunta. Entonces, podemos llegar a entender que esta semana es una semana literal creada por nuestro Dios en el principio, en el inicio de este planeta en el cual estamos tú y yo viviendo. Hemos estudiado en esta mañana, en el principio creó Dios. Con su servidor será hasta el día de mañana en un próximo video, esperando que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días.